Este lunes comenzó en Cuba el segundo ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. Las respuestas al delito tienen que ser contundentes, afirmó el presidente Díaz-Canel, y destacó también la necesidad de realizar juicios ejemplarizantes, fundamentalmente de hechos relacionados con delitos que han ocurrido en instituciones. Ahí lo vemos: robo de cables eléctricos en máquinas de riego, apedreamiento a tiendas y ómnibus, así como también los lamentables casos de corrupción. El presidente indicó también este lunes incrementar las acciones de los órganos del Estado, del gobierno, del Ministerio del Interior, las organizaciones políticas, sociales y de masas, de control popular, también las acciones nuestras de comunicación en todos los espacios, en la prevención y enfrentamiento a estos fenómenos nocivos que afectan la seguridad y el orden interior. Pues aquí estamos entonces, aquí estamos, presidente, hacemos Cuba en completa disposición de seguir dando la batalla como parte de este pueblo y en cada emisión debatir con sinceridad, debatir con la verdad siempre por delante, desde un espíritu que siempre va a ser absolutamente constructivo. Detrás de cada pregunta que hagamos, detrás de cada criterio, siempre tiene que primar en todo momento el deseo de seguir entre todos construyendo ese mejor país que queremos y que merecemos. Comenzamos, bajo estas reglas, una nueva emisión. Y de uno de estos temas que están en el eje central del combate de nuestro país contra el delito, la corrupción, las ilegalidades, todas estas tendencias, el combate, el enfrentamiento, la prevención, vamos a hablar en el día de hoy. Tiene que ver con las acciones de control interno en las administraciones, en las entidades estatales, en las empresas, en las unidades presupuestadas, también en el sector no estatal de nuestra economía. Es un tema que ya tratamos el año pasado, vamos a darle continuidad, pero vamos a ver en el contexto de este ejercicio qué es lo que está pasando. Por cierto, el periódico Granma, quiero mostrarles ahí a ustedes, tiene un resumen también de esta reunión inicial, de algunas de las opiniones del presidente. Les invito a buscar para profundizar más. También tuvimos en el canal cubano de noticias, en el canal Caribe, el reporte igualmente y en el resto de los medios. En fin, doy la bienvenida a mis invitados. El vicecontralor general de la República me acompaña, Darlan Dalmau Palomino. Bienvenido una vez más, vicecontralor. Buenas noches, un gusto estar acá de nuevo con ustedes. El gusto es todo nuestro. Está también nuevamente el coronel Felipe Oliver García Sariego, jefe del órgano especializado de enfrentamiento a los delitos contra la economía de la Dirección Técnica de Investigaciones, la DTI. Coronel, bienvenido nuevamente a este que es su programa. Muchas gracias, la posibilidad de volver a estar aquí. Y nos acompaña igualmente, cerrando este trío de invitados, Luis Pérez Morales, fiscal jefe de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía General de la República. Fiscal, bienvenido también. Muchas gracias, Humberto. Un placer estar nuevamente en el programa. Hace más o menos más de 6 meses que estuvieron por aquí la última vez, ¿cierto? Estuvimos en julio. En julio del año pasado. Entonces, y hablaron de este mismo tema. Estamos igual que en julio. ¿Hemos avanzado algo? ¿Hay alguna transformación de todo lo que ustedes dijeron en el mes de julio aquí? Nos resulta evidente que a partir de las proyecciones que tenía cada uno de nuestros órganos, Humberto, y de las acciones que realizamos, hoy estamos en un nivel superior de integración de los órganos y resultados superiores en la prevención y enfrentamiento a los temas asociados al delito, a la corrupción, a las ilegalidades. ¿Pero tenemos más delitos de esta naturaleza en el país, coronel? Bueno, ahí se sostienen algunas características de las mismas que explicamos en aquella ocasión, pero hay que decir que realmente, como estaba diciendo el fiscal, incluso a la más alta de dirección del país, se han consolidado y se han sistematizado un grupo de eventos para precisamente evaluar los hechos y las manifestaciones de corrupción administrativa o de delitos que impactan contra la economía. Y vale aclarar que no es solo un evento informativo, sí, que precisamente, bueno, la dirección del país conoce y está al tanto de los hechos, sino que de ahí ha posibilitado la toma de decisiones, las indicaciones, para sobre todo no solo perfeccionar el enfrentamiento y lograr ese mayor enfrentamiento que me estabas preguntando, sino también, sobre todo, la prevención y transformar las condiciones que en algunos casos facilitan estos hechos. Vicecontralor, ¿estamos igual que en julio cuando vinieron?
A partir de las acciones de control que se desarrollaron desde del programa que estuvimos acá hasta la fecha, indudablemente se siguen detectando un grupo de irregularidades en las acciones que ejecuta la Contraloría General y el Sistema Nacional de Auditoría. Esas irregularidades permiten, a partir de evaluar las causas y condiciones, perfeccionar los sistemas de control interno de las entidades. Además, se ejecutan un grupo de acciones de orden preventivo para fortalecer esa cultura de prevención, ese ambiente de control que se tiene que generar en las administraciones, rendir cuentas y lograr la participación de los colectivos laborales. De la rendición de cuentas quiero hablar, porque yo creo que muchos de los lugares donde ocurren estos hechos, estas ilegalidades, estos hechos de corrupción, lo primero que uno se encuentra es oscuridad entre las decisiones que toman los jefes, los que tienen posibilidad de tomar decisiones, y los trabajadores. Entonces, o no se hace la rendición de cuentas o lo que se dice es mentira, o lo que se está haciendo es muy formal. Pero se me ocurre pensar que ¿por qué los trabajadores no pueden saber todos los contratos que tiene una entidad? ¿Por qué no se puede saber? Eso es secreto. ¿Por qué no se puede saber en qué se gasta el dinero que se asigna en el presupuesto a un lugar? ¿Por qué se arregla esta columna y esta no? ¿Cuánto cuesta el almuerzo en ese lugar? ¿Por qué no podemos tener almuerzo? No sé, porque se me ocurran algunas ideas básicas, ¿no? Y entonces después pasa el tiempo y se destapa la olla y salen los problemas. Las verificaciones fiscales. Fiscal, quiero comenzar con usted. ¿A qué temas se dedicaron ustedes el año pasado? ¿Cuáles fueron las cuestiones de más impacto? Ustedes estuvieron en julio, me hablaron de algunas cosas, pero ¿cómo fue avanzando esto? Porque yo tengo opiniones aquí de algunos temas y a ver si coinciden con lo que ustedes creen que fue y sigue siendo este año lo más importante. Sí, Humberto, a ver, como expresamos en aquel evento en julio, la Fiscalía General de la República, con el objetivo de cumplir su misión, de velar por la legalidad y exigir a todos los ciudadanos su cumplimiento, realiza acciones de control y fundamentalmente las acciones tienen un carácter sectorializado. Se aprueban por una directiva de la fiscal y se dirigieron fundamentalmente a sectores prioritarios que tienen que ver con políticas sociales, tienen que ver con la producción de alimentos, tiene que ver con el sistema electroenergético nacional. En función de eso se realizaron acciones de control en la oficina, por ponerle algún ejemplo, de registro de consumidores. Esta es la OFICODA. La OFICODA, las que se conocen popularmente como las OFICODA. ¿Dónde Ahí, más? ¿En qué otros lugares? En el tema de las políticas sociales estuvimos presentes para comprobar la utilización de los subsidios para la construcción y mantenimiento de la vivienda y para la adquisición también de viviendas a las madres con 3 o más hijos menores de 17 años. Y en los centros de acogida, fundamentalmente en lugares donde el Estado destina recursos, a pesar de las limitaciones que tiene, recursos financieros, recursos económicos, en función de garantizar en los hogares de ancianos, casas de abuelos, centros psicopedagógicos, hospitales psiquiátricos, estos recursos, ahí estuvimos. Estuvimos en las entidades del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, fundamentalmente en la cadena cubana del pan y en la empresa refinadora Aceite de Santiago de Cuba. Y también estuvimos en un último momento una acción de control. Estas son acciones dirigidas a determinados sectores, pero también hicimos acciones de control a temas determinados. Es decir, comprobamos el uso y distribución de combustible en entidades altas consumidoras, fundamentalmente del Ministerio de Transporte, del Ministerio de la Construcción y de los órganos locales del Poder Popular. Y en el último trimestre, que lo hablamos también en septiembre cuando estuvimos aquí, comprobamos las disposiciones jurídicas que regulan las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reforzar la economía. Fundamentalmente 3 temas. Un tema asociado a los temas de bancarización, a las obligaciones tributarias y a la política de precios. Bueno, pero quiero volver a la primera de las pantallas. Y usted me dice que fueron a las OFICODAS, que estuvieron también en los hogares de acogida, las políticas sociales, el dinero que se destina en los gobiernos para personas que no pueden construir, arreglar su vivienda, la cadena del pan. Coronel, vicecontralor, los invito a que se sumen en este diálogo mientras el fiscal me cuenta qué fue lo que hicieron. ¿Qué problemas resolvieron ustedes en la OFICODA? ¿Qué encontraron en las OFICODAS de Cuba? ¿Fueron a todas las OFICODAS de Cuba? A ver, fuimos a 125 OFICODAS de las más de 600 que tiene el país. Eso Cuba tiene más de 600. Tiene más de Fueron 600 a 125. OFICODAS. Sí, eso aproximadamente en 80 municipios. Ahí se comprobaron, es decir, se detectaron un grupo de infracciones graves. Un grupo de infracciones fundamentalmente. Hay hechos que vinculan a trabajadores, a funcionarios de AFICODA con la realización de trámites fraudulentos o falsos, es decir, asociados a bajas, a movimientos de bajas o altas en el registro de consumidores para favorecerse con la adquisición. ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de dar de baja a alguien en el núcleo porque fallece, se va del país? Los funcionarios que trabajan en el registro de consumidores
y los administradores tienen la función de conciliar realmente para garantizar que en determinado periodo aquellos que causan baja, que deben causar baja de esos registros, tanto por concepto de fallecimiento, por concepto de salida del país, sí, entrada a centros penitenciarios o a centros asistenciales, si no se realizan por el obligado que realmente es el jefe de núcleo. Es decir, hay una responsabilidad social de la jefe de núcleo, que es el que tiene que asistir a partir de esos movimientos fiscal, a las oficinas. Usted lo que me dice es que si alguien del núcleo en el cual yo soy el jefe del núcleo en la libreta, fallece, se va del país, ingresa a un establecimiento, como jefe de núcleo yo soy el primero que tiene la obligación de informar eso. Es el que tiene la obligación, es decir, el jefe de núcleo es el que tiene la obligación de ir al registro, personarse en el término establecido, entre 1 y 2 meses, depende del tipo, el concepto de la baja, y ahí entonces en el registro se tramita. ¿Qué es lo que hacen en las oficodas entonces? ¿Cuál es el actuar negligente, irresponsable, ilegal en las oficodas? En este caso específico, las oficodas tienen establecido la realización de conciliaciones periódicas, sí, que en muchos casos se detectó que no la hacen, la hacen distanciada en el tiempo. Con el registro civil, ¿cuántos fallecidos tengo este mes? Y si no le dieron la baja, sale por ahí. Pero si no concilian, nunca muere la persona. Es así, es decir, hay una dualidad, una responsabilidad del jefe de núcleo y una responsabilidad entonces de la oficina de registro de consumidores de a partir de esa conciliación dar la baja. ¿Qué provoca eso? Que realmente el Estado se siga demandando los productos de la canasta familiar normada y se adquieran entonces por familiares o por trabajadores incluso de registro de consumidores, como se detectó en algunos casos. El dinero, subsidios para la construcción, mantenimiento de viviendas, compra de viviendas, madres con 3 hijos o más. Muy serio este tema. Es un momento donde los recursos son escasos y, a pesar de ello, se dedica dinero a esta cuestión, que se dilapide, que no se utilice bien. Esto es muy serio, coronel. Aquí esto está rayando con el delito, me imagino, en muchas ocasiones. Sí, han existido casos en que ha sido delitos y ha llevado a una imputación penal. Esto hay que asociarlo, Humberto, indudablemente también con el control del presupuesto del Estado. En definitiva, como bien lo has dicho, estamos viendo una serie de prioridades donde el Estado está destinando esos recursos y que requiere de ese control del presupuesto por parte, primero, de los que lo poseen, de los que lo administran en primer lugar. Pero ha habido determinadas concertaciones, lo hablamos en el programa anterior, se mantienen determinadas concertaciones con actores privados, a partir de que es la posibilidad que tienen entonces de poder tener dinero líquido, dinero en efectivo, y ha continuado visualizándose algunos de esos elementos. Y bueno, la cuestión del presupuesto, que es tan importante para ustedes, es una de las prioridades de la Contraloría. Una de las funciones fundamentales de la Contraloría General, a la que se incorpora también el Sistema Nacional de Auditoría, es el control del gasto público, propiamente la utilización, destino del presupuesto y particularmente la calidad que tiene ese resultado del ejercicio de materialización del presupuesto. Eso es parte de las acciones fundamentales que desarrolla la Contraloría General en cuanto a auditorías, tanto en el sistema del Ministerio de Finanzas y Propio, en el propio organismo central, los sistemas de finanzas y precios, a nivel de los territorios y también en las unidades presupuestadas, que es donde se desarrolla, vinculado, como se ve en la diapositiva también, a políticas sociales, actividades, atención a los vulnerables. Esto hay que controlarlo con mucha fuerza. Hay lugares donde se reportan por las autoridades viviendas como terminadas. Fiscal, han encontrado esto. Y lo que está es la parte de afuera, pintada, etcétera, y un dinero que se puso y la casa nunca le pusieron ni piso ni nada adentro, y esto no se puede permitir. A ver, esas son de las cuestiones. En la acción de control se comprobó que realmente existen varias infracciones asociadas a este tema, por eso estamos diciendo que son tendencias. Hay tendencias a declarar terminadas viviendas, incluso en muchos casos con declaración de habitable, y que realmente no lo están, que están en esas condiciones que usted decía, y que tiene consecuencias, porque a usted declarar habitable, un funcionario de la vivienda, declarar concluida o terminada la vivienda, se le retira entonces ese subsidio a la persona y las viviendas quedan en una situación que no son propicias para su... Cada uno de estos temas merecería un programa completo, fíjense, para analizar. Los centros de acogida, un tema tan sensible. Aquí hemos hablado de esto con los compañeros de Trabajo y Seguridad Social, los hogares de ancianos, las casas de abuelos, los centros psicopedagógicos, los centros de acogida. Yo me voy a adelantar y ustedes me permiten. En este asunto todos estamos inconformes porque no existen todos los recursos que se quisiera para que estuvieran en óptimas condiciones estos lugares. Pero si me preguntan a mí, yo digo, bueno, no están todos los recursos, pero hay recursos y hay que controlar bien los que están. Y lo poco que existe o lo que existe tiene que estar a dónde se destina y tiene que llegar a aquella persona que debe estar en ese lugar. Y creo que la acción de las 3 instituciones debe andar por ahí, coronel, fiscal, vicecontralor.
Humberto, como tú explicabas, es importante llegar hasta el destino final de ese recurso. No basta ver a través de la auditoría que está registrado el gasto, que está debidamente documentado a nivel de la contabilidad de la entidad, sino llegar a palpar que el destinatario que está declarado realmente recibió ese recurso y que ha satisfecho, por lo tanto, la necesidad que tenía desde el punto de vista social. Eso es parte del desarrollo de la auditoría en cuanto a las confirmaciones que, por supuesto, se desarrollan por muestras. Porque si ustedes hacen la auditoría solo mirando los papeles, le pueden decir, no, aquí el arroz todo sin problema, y a lo mejor no se come arroz en esa casa de abuelos, ¿desde cuándo? La auditoría es fundamental que tenga acciones de confirmación con terceros, o inclusive desde las auditorías del presupuesto se promueve también evaluar cómo se realiza la participación popular en el control del presupuesto, es decir, lograr la interacción de los grupos de auditorías propiamente para ver cómo la unidad presupuestada está interactuando con la población, con la comunidad, para la materialización, el uso de ese presupuesto. Humberto, un momento. En relación a este tema, por la prioridad que le da la Fiscalía, esto es un tema que la Fiscalía todos los años lo incorpora dentro de las acciones sectorializadas. Pero a partir de esos mismos, de estos elementos que estamos identificando que tienen que ver con recursos que el Estado coloca para la satisfacción de las necesidades de los internos y se malutilizan, la Fiscalía no solo va a realizar esta acción de manera directa, sino que estamos realizando en este periodo ahora, en el primer trimestre del año, a través de requerimientos, exigiendo a las direcciones generales de salud que a los lugares donde no fue la Fiscalía en el tercer trimestre, que ellos lo revisen, lo comprueben y nos dan entonces el resultado para que la Fiscalía compruebe el restablecimiento en esos lugares. Coronel, y la ley con las personas que violan esto es severa. Claro, ahí además de lo que está tipificado, por decirlo de alguna manera, en el código hay que ver la lesividad que tiene ese accionar, porque estamos hablando de personas y de sectores vulnerables, en donde eso ha ocurrido y tiene la dualidad no solo de la apropiación o del desvío de ese recurso, sino los impactos que tienen en sectores que realmente son, insisto en la palabra, vulnerables. ¿Qué hicieron en la cadena cubana del pan? Y en la empresa refinadora de aceite de Santiago de Cuba. Estas son entidades del pan grupo, y aceite, escuchemos. Son entidades del grupo empresarial de la industria alimentaria pertenecientes al MINAL y se hizo una verificación sectorializada que abarcó más de 80 municipios entre una y otra lugar, es decir, la empresa refinadora Santiago de Cuba y la cadena cubana. Ahí se hicieron acciones de control y comprobamos realmente el desvío y la apropiación de recursos por trabajadores y funcionarios, fundamentalmente en la cadena cubana del pan y en la empresa refinadora también de Santiago de Cuba. Sí, pero a ver, la cadena cubana del pan, todo el mundo sabe que en Cuba en muchos lugares se ha interconectado con forma de gestión no estatal. ¿Eso es ilegal? No es ilegal, no es ilegal. Incluso la forma de gestión es un complemento a la economía. Puede, incluso para las formas que se está potenciando la producción cooperada, es efectiva si se hace bien. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué usted dice que hay ilegalidad? La dificultad fundamental en este caso tiene que ver con el mecanismo de formalización del contrato. A partir de no garantizar, primero, en el propio procedimiento que elaboró esta entidad, la cadena cubana del pan, vulneran las normas de bancarización y propiciaron entonces que el dinero en efectivo fuera a las manos de la forma de gestión no estatal y se vulneraran realmente y cumplieran obligaciones tributarias. Y exigiendo mucho, al final lo que vamos a hacer es que no haya pan. Yo lo que quiero es comer pan. Coronel, lo que estamos buscando es que haya pan o que no haya pan con tanta revisión. Lo que estamos buscando es que haya pan y que los recursos que se destinan para eso, en este caso, con esa concertación con los actores privados, es que justamente se puedan retomar las producciones. Hay ejemplos positivos en ello. Como explicaba el fiscal, también ha habido ejemplos negativos que están sobre todo en algo que ahorita mencionaste y que yo lo vinculo a ello, que es la falta de transparencia en ocasiones. Cuando hay decisiones unipersonales, cuando no se hablan en los consejos de dirección, cuando esa contratación no se colegia, pueden ocurrir los hechos que han ocurrido, incluso de pagos millonarios adelantados. Pagos adelantados, que es lícito también en el comercio, es lícito. Lo que usted tiene que asegurarse que estén las condiciones para poder recibir esas mercancías. Y a veces no se recibe. Y a veces no se recibe en ese sentido, por eso hemos evaluado los aspectos que estábamos señalando. ¿Qué pasó en la empresa de refinadora de aceite de Santiago de Cuba? ¿Qué hicieron ustedes? En sentido general le puedo decir que había un clima de falta de control interno que propició la ocurrencia reiterada de varios hechos delictivos detectados durante la acción de control, que en estos hechos estaban implicados parte de la dirección de esta entidad, que en muchos casos durante la acción de control encubrieron los hechos delictivos que estaban ocurriendo y condicionó realmente que por varios trabajadores también se cometieran hechos delictivos y un clima que realmente de impunidad que ya incluso
que ya incluso durante la preparación de la acción de control para reconocer realmente el grupo empresarial tenía identificado un grupo de problemática, porque el grupo empresarial participó en la preparación que hicieron los fiscales antes de hacer la acción de control. Pero se estaban robando el aceite. Se estaban robando el aceite, habían otras manifestaciones incluso de encubrimiento, de no depuración e investigación de hechos que se conocían. ¿Dónde están los jefes de ese lugar que permitieron eso? Hoy están siendo imputados en varios procesos penales por diferentes delitos. Había malutilización del presupuesto asignado. ¿Cambiaron a todos los jefes ahí? Más de 30 medidas disciplinarias aplicó el grupo empresarial y hay que decir que más de 12 conllevaron la separación o del sector o de la entidad y fundamentalmente cargos de dirección y funcionarios. Aquí está la cuestión, vamos a verlo en la pantalla, del combustible, que fue otro de los temas fundamentales. Está también lo asociado a la bancarización, a los impuestos. Voy a dejar todo eso para el programa de radio. Ustedes lo están viendo ahí, cómo fueron a más de 4.000 formas de gestión 451, 451, ¿verdad? Formas de gestión no estatal. Pero si usted me permitiría muy rápido, yo quisiera hacer un comentario en el caso del combustible, por la prioridad que tiene y sobre todo el combustible que ha estado asociado a la generación eléctrica. Yo creo que todos los cubanos hoy sabemos el significado que eso tiene. En ese sentido, se han determinado que algunos de los delitos que se han cometido han impactado contra los procesos incluso tecnológicos. O sea, se ha sustraído el combustible en el medio de ese proceso tecnológico, con riesgos incluso de que puedan ocurrir incendios, de que puedan ocurrir catástrofes. Muy grave. Por eso es que se ha tomado una decisión, se ha colegiado con la Fiscalía, se han tomado y se han acusado por el delito de sabotaje. Porque realmente creo que todos vamos a entender la connotación que tiene hoy en las circunstancias que tenemos en el país. Coronel, usted dijo en el programa anterior que la mayor parte de estos hechos se siguen dando en la base. Y es que a nivel nacional no pasa nada. Todo es en la base. No. Los jefes de mayor rango nunca tienen una implicación en esto. A ver, Humberto, debemos verlo en dos aristas. Primero, es real que las mayores manifestaciones se siguen dando en el sector empresarial y en la base. Los hechos ya a nivel nacional, a niveles de dirección nacional, han sido aislados, pero han tenido el rigor y la severidad, yo diría que hasta superior desde la base. Porque es que no podemos dar la idea de que entonces, como es a nivel nacional, ahí no pasa nada. No, pero además son personas que se sobreentiende que entonces tienen mayor dominio, mayor conocimiento, mayor recurso también, mayor compromiso y mayor recurso. Por lo tanto, el rigor, reitero, y la severidad con que se ve esos hechos es mayor. Y lo de la rendición de cuentas a mí me parece importantísimo. Y ustedes en la Contraloría tienen incluso una disposición jurídica que me parece fantástica, pero lo que no es fantástico es que todavía hay mucha gente sin rendir cuenta en Cuba. Humberto, sobre lo que planteabas ahorita, de todos aquellos temas que manifestaste, la administración está en el deber de rendir cuenta a los colectivos laborales. ¿Rendir cuenta qué cosa es? Rendir cuenta es reunirse con la gente y decirle 4 cosas. Rendir cuenta es, en nuestra consideración, transparentar la gestión que está haciendo la administración, la gestión sobre los recursos materiales, financieros, humanos, es decir, el destino que tienen esos recursos y al mismo tiempo cómo lograr mejores resultados con la asignación de esos recursos. La rendición de cuentas es una norma del sistema de control interno, es parte de ese sistema de control interno que cuando se vulnera con todas las irregularidades que se han estado manifestando acá, por supuesto, da traste con los hechos delictivos que deben ser procesados y con los hechos de corrupción. Como una norma del sistema de control interno que está reconocida en la resolución 60, en el año 2024 se aprobó una resolución de la Contralora General, que es la 146 de este año propiamente que explicamos, que aprueba una metodología para la rendición de cuentas. Esa metodología lo que plantea son buenas prácticas, cómo organizar el proceso de rendición de cuentas para que no sea formal, para que tenga efectividad. Esta metodología inclusive es un ejercicio que se promueve con una resolución ya para su aplicación en las entidades de la Contraloría General, pero parte de un trabajo conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y la Central de Trabajadores de Cuba, porque indudablemente no basta con que la administración rinda cuenta, es cómo rendir cuenta para lograr la participación de los trabajadores en la gestión y control. De todas maneras, en esta función que tenemos nosotros y en este llamado que se ha hecho como parte del ejercicio de acompañar las acciones, de seguir educando a nuestro pueblo, a mí se me ocurre decir que si usted trabaja en un lugar donde los directivos no le dan información, búsquela, pregúntele, tócale la puerta y dígale, yo necesito saber qué está pasando con esto y qué ocurre con lo otro. ¿Hay algo de malo en eso?
En lo absoluto. ¿Tiene o no tiene el trabajador el derecho de hacerlo? La gestión y control sobre la economía es un derecho constitucional que está reconocido para los trabajadores en el artículo 20 de nuestra Constitución de la República, y las propias normas, como explicábamos, no solamente la resolución 60, la ley 158 del año 2022 establece dentro de las obligaciones de la administración, tanto en la ley como en su reglamento, rendir cuentas, establecer procedimientos para esa rendición de cuentas. Coronel, casi siempre donde ocurren estas cosas es donde más oscuridad había, donde las decisiones eran de un gran cacique que no... Donde menos transparencia existía, donde ocurría eso que dices, o sea, donde las decisiones son unipersonales. Yo voy a retomar la pregunta que hiciste. Yo me atrevería a decir que incluso esa transparencia, esas preguntas que tú estás convocando, es un tema ideológico, porque tenemos que partir del criterio, tenemos que estar convencidos de ello, de que los medios de producción en Cuba son del pueblo, son sociales, por lo tanto yo tengo que razonar que esta fábrica donde yo trabajo es mía. Puede parecer un poco grandilocuente que lo diga así, pero en consecuencia con ello tengo que justamente preocuparme por los aspectos que estabas planteando, por lo que está ocurriendo, por cómo se decide la dirección, por cómo son los contratos, y eso indudablemente va a crear que entre los colectivos, entre las organizaciones sindicales, entre la administración, se pueda crear una coraza superior para los temas que hemos estado hablando. Yo sé que ustedes tienen muchos deseos de decir otras ideas importantísimas que tienen que ver con lo que están haciendo en cada una de las instituciones. El tiempo se acabó, pero la buena noticia es que vamos a estar el miércoles que viene, ahí lo pueden ver en Radio Rebelde, después de las 7 de la mañana con 10 minutos, para ampliar todo lo que hoy quedó por decir y todo lo que a usted se le ocurra, y me puede decir a través de redes sociales, a través de cualquier vía, y nosotros lo vamos a incorporar aquí a nuestro programa. Y recordar que si hay olor a delito en las auditorías, ustedes notifican al Ministerio del Interior. Hay un trabajo coordinado con la Fiscalía y el Ministerio del Interior, y cuando se detectan las acciones planificadas por el sistema, se informa, se presenta un informe especial, e igualmente se atienden los intereses del Ministerio del Interior y de la Fiscalía para documentar delitos económicos también. Y en el año 2025, esto estará dentro de las prioridades de ustedes. Es una de las prioridades del trabajo conjunto, inclusive el plan de acciones de prevención y control que está previsto incluye acciones dirigidas a responder intereses de estos órganos de control también. Para ustedes, prioridades fiscales. Se mantienen las mismas prioridades, es decir, las que tienen que ver directamente con políticas sociales, producción de alimentos y sistema energético nacional. Coronel, usted me dejó tareas a mí en julio cuando vino. Me dijo, nosotros nada más, ¿no? Tienen que invitar a otras. La reitero. Yo creo que los temas de control interno, a tenor de lo que hemos hablado, sí, es una responsabilidad que también transita mucho por el administrador, por la dirección administrativa. Y te propongo que en algún momento también puedan venir aquí, conversar sobre esos temas, sobre experiencias positivas, Humberto, porque también siempre vemos mucho las aristas negativas, y yo creo que también hay que hablar de las experiencias positivas. Claro. No, yo recuerdo que incluso en uno de estos programas pusimos un buen ejemplo. Después pasaron unos días y me encontré al directivo y me dijo, oiga, yo soy el de la empresa de... Creo que era de ensamblaje de... Rosselló. La Rosselló, por allá por la Lisa. Cómo no, excelentes resultados. Un saludo a ese colectivo. Bueno, el miércoles que viene nos levantamos temprano y vamos para Radio Rebelde. Hay mucha gente que ya le está gustando más Radio Rebelde que el programa de la televisión. No, pero válido en televisión, válido en radio, en definitiva una misma familia en pos de cumplir este objetivo. Vamos a volver con este tema muy pronto y seguiremos también al detalle este segundo ejercicio que se está desarrollando con acciones muy concretas que responden a ese clamor mayoritario de los cubanos. Es que el clamor es mayoritario en realidad. Combatir el delito, la corrupción. Yo estuve buscando con personas conocidas de las instituciones que están directamente vinculadas y ya tengo información, sé que se están reforzando los operativos policiales, los cierres policiales, se están agilizando también expedientes investigativos, se están organizando juicios ejemplarizantes sobre hechos de alta sensibilidad, de daño. Hay numerosas acciones también, en las redes están apareciendo contra la droga que van una vez más desde la prevención hasta el enfrentamiento. También se están reforzando, muy importante, las medidas para el control de la tierra, el ganado mayor, la vigilancia campesina, hicimos programas de eso aquí, las patrullas campesinas, la Guardia Obrera tiene que ver con el control interno también. Importantísimo el trabajo de los inspectores contra esos precios abusivos, especulativos. Todo esto es parte de este segundo ejercicio. Habrá más en este año 2025 y seguir en el avance en esos de que los que traten de desvirtuar cada una de estas cuestiones asociadas a la bancarización, a organizar mejor el trabajo con los deudores de las multas. Es solo una semana, mucho trabajo. Creo que alguien puede decir, ¿van a hacer tanto en tan poco tiempo? Buena pregunta, porque estos ejercicios
Yo creo que más que adelantar, lo que tienen es consolidar el trabajo unido. Y todo esto debe ser fruto, reflejo de lo que se hace todos los días para seguir transformando, disminuyendo el delito y todas sus manifestaciones. Volveremos con el tema y será muy pronto. Gracias por su atención.